El aire en la tercera sala del Tribunal Superior de Justicia de Puebla era pesado y solemne. Olía a caoba vieja, a papel de archivo y a la desesperanza de cientos de vidas decididas entre sus muros. El sol de la mañana luchaba por atravesar los altos vitrales, proyectando haces de luz polvorienta sobre los detalles de talavera que adornaban las paredes, testigos silenciosos de la implacable maquinaria de la ley. Y en el centro de esa maquinaria, como su motor y su engranaje más frío, estaba él, juez Mateo del Castillo. Desde su imponente estrado, elevado como un trono, su silla de ruedas era más un símbolo de poder inaccesible que de fragilidad. 15 años habían pasado desde el accidente en la autopista a Atlixco, un instante de acero retorcido que le había robado el movimiento de sus piernas y con el tiempo casi toda su capacidad para la compasión. Se había convertido en una leyenda, el juez de hierro, un hombre cuya lógica era tan implacable como su parálisis, un intelecto brillante atrapado en un cuerpo roto y un corazón amurallado. Frente a él, en el banquillo de los acusados, se sentaba Miguel, un hombre de unos 30 años, con las manos encallecidas de un obrero y la mirada de un animal acorralado. Las pruebas en su contra por el robo a mano armada de una farmacia eran, en papel, abrumadoras. Un video de seguridad borroso, un testimonio ocular vacilante. Aún así, él seguía negándolo, con una terquedad silenciosa que el juez interpretaba como la arrogancia del culpable. Sentada justo detrás de él, en la primera fila de la galería pública, estaba una niña de 7 años. Era Sofía, pequeña, con un vestido de flores que había visto mejores días y 2 trenzas apretadas que enmarcaban un rostro de una seriedad impropia para su edad. No lloraba, observaba cada movimiento del juez con una intensidad casi profética, sus grandes ojos oscuros fijos en el hombre que sostenía el destino de su padre en sus manos. El juez del castillo dio un último vistazo a los documentos. El murmullo en la sala, llena de periodistas y curiosos, cesó cuando él carraspeó, el sonido amplificado por el silencio. Habiendo revisado todas las pruebas y escuchado los testimonios, comenzó, su voz grave y monótona. Este tribunal está listo para emitir un veredicto. Antes de proceder, la ley me obliga a preguntar, ¿hay alguien presente que desee añadir alguna información de último momento que sea pertinente para este caso? Era una formalidad, una pregunta retórica. El silencio fue la respuesta esperada. Pero entonces, una voz, pequeña pero tan clara como el repique de una campana, cortó el aire. Yo. Todas las cabezas se giraron. Sofía estaba de pie. Con una calma que desmentía su edad, salió de la banca y caminó por el pasillo central. Un oficial de justicia intentó detenerla, pero una mirada gélida del juez lo paralizó. Mateo del Castillo observó a la niña acercarse, una mezcla de irritación y una curiosidad que no sentía desde hacía años. Sofía justo debajo del estrado. No parecía intimidada por la altura, ni por la toga negra, ni por la expresión severa del hombre que la miraba desde arriba. «Soy Sofía, la hija de Miguel», dijo, su voz resonando en la acústica perfecta de la sala. «Y usted no puede mandar a mi papá a la cárcel porque él es inocente». Un murmullo recorrió la galería. El juez apretó la mandíbula. «Niña, este no es un lugar para juegos. Tu padre ha tenido una defensa adecuada. Vuelve a tu asiento». «No es un juego», replicó ella, sus puños diminutos apretándose a los costados. «Es la verdad, y usted está a punto de cometer una injusticia». El juez del castillo sintió una oleada de ira. La insolencia de la niña era inaudita. «Tu lealtad es admirable, pero en esta sala solo importan los hechos, no los sentimientos». «Entonces hagamos un trato», dijo Sofía, su voz ahora vibrando con una convicción imposible. El juez casi se ríe. «¿Un trato?» «Sí». Ella levantó la barbilla. «Usted sabe que no puede caminar.
Yo lo sé, todos lo saben, señaló la silla de ruedas. Yo sé cómo hablar con Dios. Mi abuela me enseñó. Si usted suelta a mi papá y busca al ladrón de verdad, yo haré que usted vuelva a caminar. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, denso. Y entonces estalló. Primero una risa nerviosa en la sección de prensa, luego otra, y pronto una ola de carcajadas contenidas y burlas mal disimuladas recorrió la sala. La fiscal del distrito se cubrió la boca para ocultar una sonrisa. Miguel, desde el banquillo, hundió el rostro entre sus manos, murmurando el nombre de su hija con desesperación. Solo el juez no reía. Su rostro era una máscara de furia gélida. Suficiente, sentenció, su voz cortando las risas como un látigo. Esto es un chantaje emocional absurdo y una falta de respeto a este tribunal. Oficial, saque a la niña de la sala. ¡No es un chantaje!, gritó Sofía, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. Es una promesa. Déjeme probarlo. No le pido que lo libere ahora. Solo déjeme mostrarle, un poquito, para que vea que no miento. El juez la miró. Vio la fe pura, irracional y absoluta en sus ojos. Una fe que a él le parecía un insulto a su propia realidad, a sus 15 años de dolor crónico y diagnósticos irreversibles. Una parte de él quería humillarla, exponer la futilidad de su creencia para reafirmar el poder de su propia desesperanza. Muy bien, dijo lentamente, una crueldad fría en su voz. ¿Quieres una prueba? Te daré una prueba. Déjala acercarse. Hizo un gesto al oficial. Sofía, temblando, subió los escalones del estrado. El juez la observaba desde arriba, un gigante de piedra en su trono. La sala entera contenía la respiración, el ambiente ahora cargado de una tensión extraña, una mezcla de lástima y expectación morbosa. «Haz tu milagro», ordenó el juez. Sofía se arrodilló. Con una reverencia casi sagrada, colocó sus pequeñas manos sobre las rodillas del juez, sobre la tela gruesa de su pantalón que cubría unas piernas que no habían sentido nada en 15 años. Cerró los ojos con fuerza y comenzó a susurrar. No era una oración formal, sino una conversación íntima, un murmullo de palabras mezcladas con una melodía infantil. Pasó 1 minuto. 2. El único sonido era el susurro de la niña y el zumbido de las luces del techo. Las risas comenzaron de nuevo, esta vez más crueles. Sofía abrió los ojos, su rostro lleno de una esperanza suplicante, buscando una señal en la cara del juez. Mateo del Castillo la miró, y una sonrisa torcida, llena de desprecio y un dolor antiguo, se dibujó en sus labios. «¿Eso es todo?», dijo, su voz goteando sarcasmo. «Una actuación conmovedora, pero como era de esperar, no ha pasado nada. Mis piernas siguen siendo tan inútiles como tu promesa». Se giró hacia la sala. «Restablezcamos el orden. Este circo ha terminado». El tribunal estalló en carcajadas. Sofía se levantó, su rostro bañado en lágrimas de humillación. Su fe, su última arma, había sido ridiculizada. «¡Papá!», gritó Miguel, pero los guardias lo contuvieron. El juez tomó su mazo. «Este tribunal encuentra al acusado Miguel culpable de todos los cargos. Se le sentencia a 10 años de prisión». El golpe del mazo fue el sonido de un mundo rompiéndose. Sofía soltó un grito ahogado y salió corriendo del tribunal, huyendo de las risas, de la cara del juez, de su propia fe destrozada. El juez la vio correr y por un instante sintió una punzada de algo que podría haber sido culpa, pero la ahogó de inmediato. La ley había prevalecido. Los hechos habían triunfado sobre la fantasía. Mientras los oficiales se llevaban a un Miguel devastado, el juez del castillo se reclinó en su silla. Pero entonces sintió algo, un cosquilleo, un hormigueo casi imperceptible en la planta de su pie derecho. «Es psicológico, sugestión», se dijo. Pero la sensación no se fue. Creció, convirtiéndose en un calor que subía por su pantorrilla,
un fantasma de sensación en un miembro muerto. Su corazón se aceleró. Miró sus piernas. Nada. El calor estaba ahí, real, innegable. Impulsado por una mezcla de pánico y una esperanza que lo aterrorizaba, hizo algo que no había intentado en más de una década. Se agarró con fuerza a los brazos de su silla, empujó con los hombros y, concentrando toda su voluntad, intentó ponerse de pie. Y lo logró. Por 5 segundos que parecieron una eternidad, el juez Mateo del Castillo estuvo de pie sobre sus propias piernas. Temblando, inestable, pero de pie. La sala enmudeció. El silencio fue tan absoluto que se podía oír el latido de los corazones. Pero tan rápido como vino, la fuerza se fue. Sus rodillas cedieron y se desplomó pesadamente de vuelta en la silla. Intentó levantarse de nuevo, pero no había nada. Solo la fría e inerte familiaridad de la parálisis. Miró sus piernas con horror. Yo estuve de pie, susurró. Su mirada, ahora llena de pánico y confusión, se dirigió a la puerta por donde la niña había huido. La promesa no era una mentira. El milagro era real. Y él, arrogancia y cinismo, acababa de condenar al padre de la única persona en el mundo que podía sanarlo. Una promesa ha sido ridiculizada. Un padre condenado y un milagro ha nacido en medio de la injusticia. El juez ahora se enfrenta a una verdad que podría sanarlo o destruirlo. Si usted también se quedó sin aliento con este increíble giro, demuéstrelo con un like. El juez del castillo debe tomar una decisión que cambiará su vida y la de la niña para siempre. Inscríbase para no perderse el capítulo 2 y descubrir si un hombre de ley se atreverá a creer en lo imposible. Cuéntenos en los comentarios qué sintió en ese impactante momento. La tarde después del juicio fue un infierno personal para el juez Mateo del Castillo. En la soledad de su despacho, lejos de las miradas del mundo, la fachada de hierro se derritió, dejando al descubierto a un hombre aterrorizado. Intentó una y otra vez forzar a sus piernas a obedecer, a replicar aquel milagro de 5 segundos, pero no encontró más que el silencio inerte de la carne muerta, el hormigueo, el calor, la fuerza. Todo había desaparecido, dejando solo el recuerdo torturador de lo que había sentido y perdido de nuevo. El eco de las carcajadas en el tribunal se mezclaba en su mente con el llanto de una niña humillada. Por primera vez en 15 años, su sufrimiento físico era eclipsado por el peso de su conciencia. Había empuñado el martillo de la justicia no para servir a la verdad, sino para castigar la fe, para reafirmar su propia y amarga visión del mundo. Y el universo, en una broma cruel y divina, le había demostrado que estaba equivocado de la forma más personal posible. A la mañana siguiente, un sábado nublado, tomó una decisión. No fue al tribunal. En su lugar, ordenó a su chofer que lo llevara al albergue infantil municipal, el lugar sombrío y superpoblado a donde el sistema enviaba a los niños que se quedaban sin nadie. Fue recibido con la burocracia y la desconfianza que él mismo representaba. Un juez en un albergue fuera de un contexto oficial era una anomalía que generaba sospechas. Tras una hora de espera y varias llamadas a sus contactos, finalmente le permitieron entrar al patio. Allí, sentada sola bajo la sombra de un pirul, estaba Sofía. Dibujaba figuras en la tierra con una ramita, ajena al ruido de los otros niños. Su vestido de flores estaba ahora arrugado y manchado de polvo. El juez hizo rodar su silla por el patio de cemento agrietado. El sonido metálico hizo que ella levantara la vista. Al verlo, sus ojos no mostraron alegría, sino una profunda herida. Se puso de pie, pero no corrió hacia él. Se quedó quieta, una pequeña estatua de desconfianza. «Sofía», dijo él, su voz extraña en ese entorno, «necesito hablar contigo». «Usted se rió de mí», respondió ella. Sus palabras no eran una acusación, sino un hecho constatado. Dejó que todos se rieran.
El juez sintió una punzada de vergüenza tan aguda que casi retrocede. Sí, admitió, y la confesión le costó más que cualquier sentencia que hubiera dictado. Lo hice. Fui un tonto, un hombre cruel y ciego, y estaba equivocado. Se acercó más hasta que su silla de ruedas casi tocó los pies de la niña. Después de que te fuiste, Sofía, algo pasó. Por unos segundos, su voz se quebró. Por unos segundos yo caminé, me puse de pie. Sofía lo miró fijamente, sus ojos oscuros escudriñando su rostro, buscando la mentira. Pero solo encontró una desesperación sincera. Duró muy poco, continuó él. Y luego nada. Pero fue real. Tu promesa era real. Y yo la rechacé, te humillé y condené a tu padre a la cárcel. Cometí una injusticia terrible. La niña permaneció en silencio procesando. Vio las manos del juez, las mismas que habían golpeado el mazo, ahora temblando sobre los brazos de su silla. Dijiste que era una prueba, susurró él, que Dios no mantendría de pie a alguien que comete una injusticia. Sofía asintió lentamente. Mi abuela dice que los milagros tienen condiciones. Hay que tener el corazón limpio. Mi corazón no está limpio, confesó el juez, pero quiero limpiarlo. Quiero corregir mi error, quiero liberar a tu padre, Sofía, pero necesito ayuda, necesito tu ayuda. La niña inclinó la cabeza, una chispa de interés en su mirada. En ese momento sacó algo de un pequeño bolsillo oculto en la costura de su vestido. Era una memoria USB, envuelta cuidadosamente en cinta adhesiva azul para protegerla. La policía no quiso ver esto, dijo, su voz recuperando un poco de su antigua firmeza. Dijeron que las pruebas eran suficientes. Mi papá tenía una cámara escondida en la sala porque a la vecina le robaron. Grabó toda esa noche. Le entregó el pequeño objeto. Las manos del juez temblaban al tomarlo. Era tan pequeño, tan insignificante, y sin embargo contenía la llave de una vida, de una verdad, y quizás de su propia salvación. En el video se ve que mi papá estaba conmigo toda la noche. Yo tenía fiebre y él me cuidaba, explicó Sofía. Se escucha mi tos. Se escucha cuando él le habla a su jefe por teléfono para decirle que no va a ir a trabajar al día siguiente para quedarse conmigo. Él no pudo haber estado en esa farmacia. Mateo del Castillo miró la memoria USB y luego a la niña. La evidencia que podría haber evitado todo este desastre había estado allí todo el tiempo, ignorada por un sistema perezoso y por su propia arrogancia. Con esto podemos reabrir el caso, dijo, su mente de jurista despertando, pero esta vez al servicio de una causa diferente. Podemos demostrar la verdad. Se inclinó hacia ella, suplicante. Sofía, sé que no tienes razones para confiar en mí, pero te pido que lo hagas una vez más. Conviértete en mi aliada. Ayúdame a liberar a tu padre. Sofía lo miró durante un largo momento. Vio al hombre que la había humillado, pero también vio al hombre que había cruzado la ciudad para buscarla en un albergue, que había confesado su error y que ahora le pedía ayuda con una humildad que nunca había esperado. Está bien, dijo finalmente, pero con una condición. Tengo que poder ir a donde usted vaya para la investigación. Trato hecho, respondió el juez sin dudar. Extendió la mano y la niña la estrechó, sellando un pacto improbable. Un juez caído y una niña de 7 años contra la injusticia del mundo. Mientras se daban la mano, Mateo sintió de nuevo aquel pinchazo casi imperceptible en la pierna, débil, pero real. Una señal. Comprendió que su curación no sería un evento único, sino un camino que solo podía recorrer de la mano de la justicia y de la fe de esa niña extraordinaria. Una alianza ha sido forjada entre los dos socios más improbables, armados con una prueba secreta y una fe renovada. Si usted cree que esta extraña pareja puede triunfar contra un sistema corrupto, demuéstrelo con un like. La investigación para liberar a Miguel y desenmascarar la verdad apenas comienza.
Inscríbase para no perderse el capítulo 3 y descubrir los peligros que enfrentarán. Queremos saber desde dónde está apoyando a Sofía y al juez del castillo. Díganos su ciudad en los comentarios, usando una prerrogativa legal casi olvidada que le permitía requerir la asistencia de un testigo menor de edad en una investigación judicial continua. El juez Mateo del Castillo logró sacar a Sofía del albergue y ponerla bajo su custodia temporal. No era una solución permanente, sino un refugio frágil, una casa segura que él mismo había alquilado en una discreta calle del centro de Puebla. Era un lugar anónimo, lejos de su opulento mundo, un cuartel general para su guerra secreta contra la injusticia. La primera noche transformaron la mesa del comedor en un centro de investigación. Mientras Sofía, con una solemnidad impropia de su edad, organizaba los documentos del caso por fecha, el juez conectó la memoria USB a su computadora portátil. El video apareció en la pantalla. La calidad era granulada, pero la verdad era nítida. Mostraba a Miguel en la pequeña sala de su casa, preparando una sopa, colocando paños húmedos en la frente de una Sofía febril y hablándole en susurros para calmar su tos. La marca de tiempo en la esquina de la pantalla era irrefutable. La grabación cubría el lapso exacto en que, a 10 kilómetros de distancia, la farmacia estaba siendo asaltada. «Ahí está», susurró el juez, una mezcla de alivio y furia en su voz. «La prueba que necesitábamos». Pero al día siguiente, cuando presentó la evidencia ante el fiscal del distrito, un viejo colega llamado Fernando Linlas, pare de indiferencia del sistema, se alzó ante él. «Mateo, ¿qué es esto?», dijo Fernando mirando el video con fastidio. «Una grabación casera sin verificar traída por la hija del convicto. ¿Quieres que anule una condena basada en esto? Harás que todo el departamento parezca un circo». «La prueba es concluyente, Fernando», insistió Mateo. «El hombre es inocente. Fue un error judicial. Los errores judiciales se manejan con apelaciones, no con cruzadas personales», replicó el fiscal, su tono ahora más frío. «Estás poniendo en riesgo tu reputación por la palabra de una niña que, según he oído, te prometió un milagro. Ten cuidado, Mateo. La gente está empezando a hablar. Dicen que el gran juez del castillo ha perdido el juicio». Mateo salió de la fiscalía sintiendo el peso de la advertencia. Se dio cuenta de que el sistema no quería justicia, quería estabilidad. No quería admitir un error. De vuelta en la casa segura, él y Sofía se sumergieron en la copia del expediente original. Fue Sofía, mientras coloreaba un dibujo en una de las hojas de evidencia, quien notó la anomalía. «Papá falso», dijo, usando el apodo que le había puesto al juez. «Este policía dibuja muy bien». Mateo miró el documento. Era un croquis de la escena del crimen, dibujado por el comandante Morales, el oficial que había arrestado a Miguel. El dibujo era detallado, mostrando la posición de las cámaras y los estantes. Pero Sofía señaló un detalle. El estante de las medicinas para la tos, no. «Está ahí», dijo. «Está del otro lado. Mi papá y yo fuimos a esa farmacia una vez. Yo me acuerdo porque hay un cartel de un perrito que tose». Una alarma se encendió en la mente de Mateo. ¿Cómo podía un oficial cometer un error tan básico en el croquis del lugar que investigó? A menos que no lo hubiera investigado de verdad, a menos que hubiera dibujado el croquis de memoria, o basándose en un conocimiento previo. Esa noche, Mateo usó sus accesos para revisar el archivo personal del comandante Morales. Lo que encontró fue una historia de encubrimientos. 3 casos de alto perfil en los últimos 5 años en los que Morales había sido el oficial principal y en los que las pruebas clave habían desaparecido o los testigos clave se habían retractado en el último minuto.
Todos los casos habían sido archivados. Comprendió la aterradora verdad. No estaba luchando contra un simple error. Estaba luchando contra una conspiración, y el comandante Morales estaba en el centro de ella. La noticia de que el juez del castillo estaba investigando extraoficialmente el caso Sandoval llegó a oídos de Morales más rápido de lo que Mateo había anticipado. Y el comandante no era un hombre que se quedara esperando. Una noche, mientras el juez trabajaba hasta tarde en la casa segura y Sofía dormía en el pequeño sofá, llamaron a la puerta. No era un golpe, sino 3 toques suaves, casi amigables. Mateo, cauteloso, fue a abrir. Era el comandante Morales, de civil, con una sonrisa a sus ojos fríos. «Juez del castillo, qué sorpresa encontrarlo en este barrio», dijo, su voz falsamente cordial. «Disculpe la hora, pero escuché que estaba interesado en mi trabajo en el caso Sandoval. Pensé en venir a aclarar cualquier duda que pudiera tener». Mateo sintió un escalofrío. «No tengo ninguna duda, comandante». Morales se inclinó hacia adelante, su sonrisa desapareciendo. «Yo creo que sí. Mire, señor juez, hay casos que es mejor dejar cerrados, por el bien de todos. A veces la justicia es un asunto complicado, y la gente que hace demasiadas preguntas puede terminar lastimada, o puede que la gente que quieren, como las niñas pequeñas, terminen lastimadas». La amenaza era inconfundible, envuelta en una seda de falsa preocupación. Sería una tragedia que a la pequeña Sofía le pasara algo mientras su padre está en la cárcel, ¿no cree? La ciudad es un lugar peligroso. Después de que Morales se fue, Mateo cerró la puerta con manos temblorosas. La guerra acababa de escalar. Ya no se trataba de su reputación, se trataba de sus vidas. Miró a Sofía, que dormía pacíficamente, ajena al nido de serpientes que él había agitado. Su intento por corregir una injusticia los había puesto en la mira de un hombre peligroso y poderoso. Se sentó en su escritorio, el miedo luchando contra una determinación que se endurecía en su interior. Por 15 años había sido un juez, un aplicador de la ley. Ahora, para proteger a esa niña, tendría que romper todas las reglas. Se dio cuenta de que no podía ganar esta batalla desde adentro del sistema. Tenía que exponer al monstruo sin importar el costo. Tomó el teléfono, no para llamar al fiscal, sino a un periodista de investigación de la vieja escuela. Un hombre que le debía un favor desde hacía 20 años. La verdad es un arma peligrosa, y el juez del castillo acaba de ser amenazado por el hombre que la oculta. La batalla por la inocencia de Miguel se ha convertido en una lucha por la supervivencia. Si usted cree que la valentía del juez para enfrentar la corrupción es admirable, demuéstrelo con un like. El peligro es real y el comandante Morales no se detendrá ante nada. Inscríbase para no perderse el explosivo capítulo 4 y descubrir si Mateo y Sofía pueden desenmascarar al villano antes de que sea demasiado tarde. Comparta en los comentarios desde qué ciudad está sintiendo la tensión de esta peligrosa investigación. El juez del castillo sabía que el tiempo era un lujo que ya no poseía. Al día siguiente del amenazante encuentro con el comandante Morales, se reunió con Javier Solís, un periodista de investigación de la vieja guardia, en un café discreto en el centro de Puebla. Eran 2 hombres forjados en mundos diferentes, uno en la rigidez de la ley, el otro en el caos de la calle, pero compartían un profundo desprecio por la corrupción. «Mateo, vas a patear el avispero más grande de la ciudad», le advirtió Solís, después de ver el video en la memoria USB y escuchar toda la historia. «Morales tiene protectores en las altas esferas. Esto no es solo un policía corrupto, es un sistema». «Lo sé», respondió el juez, su rostro impasible. «Pero ese sistema puso a un hombre inocente en la cárcel y ahora amenaza a una niña de 7 años. Si no lo enfrento yo, ¿quién lo hará?
Le entregó al periodista una copia de toda la evidencia que habían reunido. El trato estaba sellado. 2 días después, la bomba explotó. El periódico de Solís publicó un artículo en primera plana con un titular incendiario. La prueba ignorada. Condenó el Tribunal de Puebla a un hombre inocente. El artículo no nombraba directamente a Morales, pero detallaba la existencia de una prueba de video que exoneraba a Miguel, la negligencia de la policía al investigarla y la extraña resistencia del sistema judicial a reabrir el caso. La historia, con el añadido dramático de la niña de 7 años luchando por su padre, se viralizó. La opinión pública, antes escéptica, comenzó a cambiar, y la presión sobre la Fiscalía y el Departamento de Policía se volvió inmensa. Para el comandante Morales, el artículo fue una declaración de guerra. Vio su carrera, su red de poder y su libertad desmoronándose. El juez no se había acobardado. Había contraatacado de la forma más devastadora posible, usando la verdad como un arma. Desesperado, acorralado, Morales decidió que la única forma de sobrevivir era cortar el problema de raíz, eliminar al juez y a la niña. Esa noche, una tormenta feroz azotó Puebla. La lluvia golpeaba las ventanas de la casa segura, donde Mateo y Sofía revisaban por última vez su estrategia para la audiencia de reapertura que el juez, usando la presión mediática, había logrado forzar para la semana siguiente. El viento aullaba afuera, un presagio de la violencia que estaba a punto de desatarse. «Tengo miedo, papá falso», admitió Sofía en un susurro, mirando las sombras que danzaban en la habitación. «Yo también, pequeña», confesó el juez, poniendo una mano tranquilizadora sobre él. Pero el coraje no es no tener miedo, es hacer lo correcto, incluso cuando lo tienes. Fue entonces cuando escucharon el ruido. Un chasquido seco en la parte trasera de la casa. El sonido de un cristal rompiéndose. Mateo reaccionó por instinto. Empujó su silla de ruedas hacia la puerta del despacho, bloqueándola. «Sofía, escóndete debajo del escritorio y no hagas ruido», ordenó. Su voz repentinamente llena de una autoridad que la niña nunca le había oído. Segundos después, la puerta del pasillo fue derribada con una patada brutal. El comandante Morales entró en la sala, empapado por la lluvia, sus ojos inyectados en sangre, el cañón de su pistola brillando bajo la luz de una lámpara. «Se acabó el juego, juez», siseó. Su voz la de un animal rabioso. «Debiste haberme escuchado. Debiste haberte quedado callado». «Se acabó para ti, Morales», replicó Mateo, intentando mantener la calma, su mente corriendo a 1000 por hora, buscando una salida, una opción que no existía. Estaba atrapado, un hombre indefenso en una silla de ruedas. «Yo construí mi carrera en esta ciudad», deliraba Morales, acercándose. «No voy a dejar que un viejo tullido y una mocosa llorona me lo quiten todo. El hombre que robó esa farmacia era un informante mío, ¿entiendes? Un pez gordo. Valía más que 1000 obreros inútiles como tu amiguito Miguel. Yo protegí mi activo. Yo hice mi trabajo». Su confesión llenó la habitación, una verdad fea y violenta. Mientras hablaba, Sofía, desde debajo del escritorio, vio algo. La pesada estatuilla de bronce de la Dama de la Justicia que el juez usaba como pisapapeles. Morales levantó el arma, apuntando al pecho de Mateo. «Ahora me darás la memoria USB original, y luego tú y la niña sufrirán un trágico accidente». En ese instante, Sofía actuó. Con un grito que era pura furia infantil, salió de su escondite y lanzó la pesada estatuilla con todas sus fuerzas. El bronce golpeó a Morales en la sien con un ruido sordo. El comandante trastabilló. Sorprendido, el arma se desvió por un segundo. Ese segundo fue todo lo que el juez necesitó. Impulsado por una oleada de adrenalina, por el instinto primordial de proteger a la niña que se había convertido en su hija, Mateo del Castillo sintió una corriente eléctrica recorrer sus piernas.
No fue un hormigueo, fue una orden. Con un grito que desgarró su propia garganta, empujó con una fuerza que no sabía que poseía. Se levantó de la silla de ruedas. No fue un movimiento elegante, fue un lumbago, torpe y violento. Se puso de pie, inestable por una fracción de segundo, y se lanzó hacia adelante, usando todo el peso de su cuerpo para chocar contra Morales. El impacto fue brutal. Los dos hombres cayeron al suelo en un enredo de extremidades. El arma se disparó, la bala incrustándose en una pared, y luego resbaló por el suelo de madera. Justo en ese momento, la puerta principal fue derribada. Javier Solís, el periodista, que había temido una represalia, había alertado a una unidad de Villavicencio, policía de su confianza. Los agentes irrumpieron en la casa. La escena que encontraron fue caótica. Morales en el suelo, aturdido. El juez, caído a su lado, luchando por respirar. Y Sofía, de pie sobre una silla, con un teléfono en la mano, habiendo marcado el número de emergencias que el juez le había enseñado. Morales fue sometido y arrestado, su confesión escuchada por los oficiales que entraban. La amenaza, por fin, había sido neutralizada. Un paramédico atendía a Mateo, quien se negaba a ser llevado a un hospital. Lo ayudaron a volver a su silla. Estaba agotado, magullado, y sus piernas volvían a ser dos extrañas inertes. Pero lo había hecho. En el momento en que más importaba, se había puesto de pie. Sofía corrió a su lado, aferrándose a él. «Lo hiciste», sollozaba ella, una mezcla de terror y orgullo en su voz. «Papá falso, caminaste». Él la abrazó, el rostro enterrado en su cabello. «No, princesa», susurró. «Tú me hiciste caminar, tu fe me levantó». Se quedaron así, en medio de los restos de la batalla, rodeados por el caos de las sirenas y las voces de los policías. Habían sobrevivido, habían luchado juntos contra el monstruo y habían ganado. El camino hacia la justicia para Miguel ahora estaba despejado, y el milagro, que había comenzado como un susurro en un tribunal, ahora era un grito de guerra que había derribado a un gigante. El monstruo ha sido capturado, y nuestros héroes han sobrevivido a la noche más oscura. La fe de una niña y el coraje de un hombre han demostrado ser más fuertes que la corrupción. Si este increíble acto de protección mutua le ha emocionado, celebre su victoria con un like. La batalla final por la justicia está a punto de comenzar. Inscríbase para presenciar en el último capítulo cómo Miguel será liberado y el milagro del juez se completará. Díganos en los comentarios desde qué ciudad está aplaudiendo a esta increíble pareja. El día de la audiencia final amaneció con un cielo azul y despejado sobre Puebla, como si la propia naturaleza quisiera ser testigo de la luz que estaba a punto de irrumpir en la oscuridad. El tribunal estaba abarrotado. La historia del juez tullido y la niña milagrosa se había convertido en una leyenda urbana, un símbolo de esperanza en una ciudad cansada de la corrupción. Periodistas, abogados, ciudadanos comunes, todos estaban allí para ver el último acto de esta increíble saga. Miguel fue conducido a la sala, pero esta vez no como un convicto, sino como la víctima central de una conspiración. Se sentó junto a su abogado, sus ojos buscando a Sofía en la primera fila. Ella le sonrió, una sonrisa que era un ancla de paz en medio del torbellino. La audiencia fue rápida, casi una formalidad. La confesión grabada del comandante Morales durante el ataque, el testimonio del periodista Javier Solís y, sobre todo, la prueba irrefutable de la memoria USB desmantelaron el caso original en cuestión de minutos. El fiscal, visiblemente avergonzado, retiró todos los cargos y ofreció una disculpa pública a Miguel por el grave error del sistema. Otro juez, traído para presidir el veredicto final y evitar conflictos de interés, golpeó el mazo.
Este tribunal declara a Miguel Sandoval inocente de todos los cargos. Su condena queda anulada y su libertad es restaurada con efecto inmediato. La sala estalló en aplausos. Sofía saltó de su asiento y corrió a los brazos de su padre, ahora un hombre libre. Se abrazaron en medio de la sala, llorando, mientras las cámaras de los periodistas captaban el momento. Pero el drama no había terminado. El juez Mateo del Castillo, que había observado todo desde su estrado con una calma solemne, pidió la palabra. La sala volvió a quedar en silencio. Hizo rodar su silla hasta el borde del estrado, su mirada fija en la multitud. Hoy, comenzó, su voz resonando con una nueva humildad. Hemos visto a la ley corregir un error, pero yo no puedo olvidar que fui el instrumento de esa injusticia. Durante 15 años he vivido detrás de un muro de cinismo, creyendo que la justicia era solo lo que estaba escrito en los libros. Miró a Sofía. Pero una niña de 7 años me enseñó que la verdadera justicia, la que sana y redime, está escrita en el corazón. Me enseñó a tener fe. Fe en la verdad, fe en la bondad y fe en lo imposible. Hizo una pausa, su mirada encontrando la de Sofía. Y yo quiero honrar esa fe. Sofía pareció entender una orden no verbal. Se separó de su padre y caminó lentamente hacia el estrado. La multitud observaba, hipnotizada. Se detuvo frente a la silla de ruedas, frente al hombre que había condenado a su padre y que luego había luchado por él. ¿Me permite?, preguntó ella en voz baja, sus ojos brillando. Mateo asintió. Esta vez no hubo vacilación, no hubo espectáculo. Con una confianza tranquila, Sofía se arrodilló y volvió a colocar sus manos sobre las piernas inmóviles del juez. Cerró los ojos. No susurró, no rezó en voz alta, simplemente se quedó quieta. Un canal de una energía que nadie en la sala podía explicar. El juez cerró los ojos también, pero esta vez no para resistirse, sino para aceptar. No para dudar, sino para creer. Sintió el calor de las manos de la niña, y esta vez no fue solo un hormigueo, fue una corriente, una ola de vida que subía desde sus pies, despertando nervios y músculos que habían dormido durante 15 años. Era una sensación abrumadora, dolorosa y milagrosa. Abrió los ojos, miró sus manos, que ya no se aferraban a los brazos de la silla, sino que descansaban, relajadas. Y entonces, con una lentitud deliberada que hizo que la sala contuviera la respiración, se impulsó hacia adelante. Se puso de pie, no por 5 segundos. Se quedó erguido, alto y firme, sobre sus propias piernas. Un sollozo colectivo recorrió la sala. El juez de hierro, el hombre de la silla de ruedas, estaba de pie. Dio un paso, luego otro, inseguro, tembloroso, pero caminando. Bajó los escalones del estrado por primera vez en 15 años y caminó hasta el centro de la... Se detuvo frente a Miguel y Sofía. Miró al hombre al que había condenado injustamente. «Perdóneme», dijo, su voz quebrada por la emoción. Miguel, con lágrimas en los ojos, simplemente lo abrazó. Un abrazo que sellaba el perdón y el fin de una pesadilla. Finalmente Mateo se arrodilló, esta vez por su propia voluntad, quedando a la altura de Sofía. «Tú me salvaste», le susurró. «No», respondió ella con una sonrisa sabia. «Nos salvamos juntos». Meses después, el sol de la tarde pintaba dorado un pequeño patio en un barrio tranquilo de Puebla. La casa no era una mansión, sino un hogar cálido y acogedor que el juez había comprado para Miguel y Sofía, y donde él mismo pasaba la mayor parte de sus días. Había solicitado un retiro anticipado, dejando atrás la toga y el mazo para siempre. Una vieja radio tocaba una cumbia suave. Miguel, ahora trabajando como supervisor en un taller de carpintería financiado por una de las nuevas fundaciones del juez, sonreía desde el umbral. En el centro del patio, Sofía, con una risa traviesa, extendía su mano hacia Mateo.
Si ya puede caminar, juez, también puede bailar. Y Mateo del Castillo, el hombre que había estado paralizado en cuerpo y alma, tomó la mano de la niña, y con pasos torpes pero llenos de alegría comenzó a bailar. Giraron juntos, un juez retirado, un obrero y una niña milagrosa, tres almas que habían encontrado en la injusticia la oportunidad de crear su propia y perfecta forma de justicia. No se trataba solo de sanación. Se trataba de un nuevo comienzo, de una nueva vida, de una familia nacida de la fe, forjada en la batalla y celebrada en un baile bajo el cielo azul de Puebla. Una promesa imposible se convirtió en un milagro, y un acto de fe sanó no solo a un hombre, sino a la propia justicia. Si esta increíble historia de redención y esperanza ha tocado su corazón, celebre este final feliz con nosotros dejando un like. Ha sido un honor compartir este viaje. Inscríbase para no perderse más relatos que le devolverán la fe en la humanidad. Y por favor, cuéntenos en los comentarios desde qué ciudad o país ha sido testigo de este poderoso milagro.